La inquebrantable calidez de la humanidad frente al misterio cósmico, la supervivencia en el frío y el complejo lazo del amor más allá de las estrellas. El frío. No era el frío de la tierra, sino una frialdad cortante que dolía al respirar, un aliento que se congelaba a 1 metro de la cara. El comandante Elias Kyle no podía ver las estrellas por la tormenta de nieve blanca que azotaba el puesto avanzado, pero sabía que estaban allí, frías y distantes, justo como su vida. Un gemido. No el viento, sino un sonido fino, desesperado. Elías, con el visor de su traje de exploración congelado y apenas funcional, detuvo su oxidado Snow Rover. En el horizonte blanco, una sombra borrosa, imposible. Parecía una escultura de hielo rota. Elías activó el escáner de calor, con la mano temblándole sobre el gatillo del rifle de fusión. La pantalla del visor parpadeó en rojo. 2 lecturas, biológicas, no humanas. Avanzó con cautela. La ventisca casi le arrancó el casco. Lo que encontró no fue una criatura de pesadilla ni una nave destrozada. Eran 2 figuras, acurrucadas, casi envueltas en una fina membrana de tela violeta, medio enterradas en la ventisca. Eran delgadas, esbeltas, con la piel que parecía una seda iridiscente bajo la capa de escarcha. Y tenían ojos. Ojos grandes, negros como pozos de gravedad, fijos en él con una mezcla de terror y una confianza infantil. La más pequeña, apenas consciente, levantó una mano frágil hacia su bota. El calor de Elias, el calor humano de la tierra, era todo lo que ella buscaba. Él sintió el aguijonazo familiar de su propia soledad y su instinto. Dejó caer el rifle en la nieve. «Estoy aquí», dijo Elias, su voz áspera por el uso, resonando en el silencio roto del traje. El planeta se llamaba Caelus 7, un término de la antigua lengua terrestre para cielo o frío. En realidad era la definición de desolación. Elías Kael, de 38 años, con cicatrices que no eran físicas, era el único tripulante del puesto avanzado de observación No 17. Había estado allí 3 años, 2 de ellos en solitario después de que la corporación Novaterra decidiera que la minería de polvo estelar no era rentable. Elías se quedó para cumplir su contrato, y porque no tenía un lugar real al que volver. Su mundo se resumía en la estructura geodésica de metal, oxidada y cubierta de hielo, que llamaba hogar. El interior era un laberinto de paredes mohosas y consolas parpadeantes. Su lucha personal no era contra el frío, sino contra el silencio. La única compañía eran los ecos de su esposa muerta en un accidente minero en Marte, una voz que nunca volvería a escuchar. Había venido a Caelus 7 para enterrar su dolor en el vacío, pero el vacío solo lo amplificó. El puesto avanzado era una anomalía tecnológica en el páramo. Dentro, el aire era espeso, pesado con el olor a metal caliente, café instantáneo y ozono. La única ventana al exterior era un grueso panel de Diamantex que mostraba el implacable ballet de la nieve. La atmósfera era una mezcla de tensión sorda y melancolía persistente, acentuada por el zumbido constante de los reactores de fusión. Elías colocó a las 2 criaturas, que ahora reconocía como humanoides extremadamente delicadas, en las bahías médicas. El calor las hizo temblar. El traje de Elías había transferido la calidez suficiente para mantenerlas con vida. La primera, la que le había mirado con esa mezcla de terror y confianza, era la mayor. Tenía un rostro angular, con 3 líneas finas y brillantes que descendían desde la cuenca de sus ojos. Su cabello era de un plateado casi líquido, recogido en un trenzado que parecía hielo. La llamó mentalmente Lyra. La segunda era más pequeña y frágil. Su piel iridiscente era más clara, casi blanca, y su expresión era una mueca constante de dolor. Estaba herida. En la cadera había una herida profunda, ya congelada, que sangraba una sangre de un hermoso color índigo oscuro. La llamó Cassia. Mientras Elías examinaba a Cassia, notó que no llevaban ropa, sino una especie de piel externa,
una fina capa orgánica que había fallado contra el frío. No tenían boca ni nariz visibles, solo unas hendiduras muy finas y pálidas. Pero lo más importante era lo que Cassia sostenía en su mano inconsciente. Era un fragmento, un trozo de metal pulido, no más grande que una moneda, pero brillaba con una luz interna tenue, cálida y verde esmeralda. El metal tenía un tacto imposible. Era muy ligero, pero su peso gravitacional parecía inmenso. Elias tomó el fragmento. Su sistema de escaneo automático se volvió loco. Material desconocido. Composición: silicio, carbono, otros. Densidad: imposible, sin cuelos el osmio. Energía interna: activa. Origen: desconocido. Era la primera cosa que llegaba a Kaelus 7 y que no había sido fabricada por Novaterra. Era una pista, un destello verde esmeralda en la monocromía de su existencia. No eran náufragas comunes, eran refugiadas, y lo que traían consigo era una amenaza o una promesa que cambiaría el silencio de Cachelu 7 para siempre. Elías lo sintió en sus huesos. El misterio había llegado al puesto avanzado. Lyra, la mayor, despertó primero. Elías se sentó en una silla de metal junto a su bahía, bebiendo café. Sus ojos negros, enormes y sin iris discernible, se posaron en él. Lyra no tenía miedo ahora, solo una intensa curiosidad y una gratitud silenciosa. «Soy Elías», dijo, suavemente. El traductor universal de su traje no funcionaba. Asumió que no había ningún lenguaje alienígena detectable en la base de datos terrestre para esta especie. Lyra, en lugar de hablar, levantó una mano hacia la suya, envuelta en una manta de emergencia. Sus dedos eran largos, elegantes, y terminaban en pequeñas puntas óseas. Trazó un círculo en el aire y luego señaló su pecho. Lo repitió. «Yo». Luego señaló a Elias y volvió a trazar el círculo. «Tú». El intento de comunicación fue emocionalmente potente. No era solo un gesto, era un grito. Elias entendió. La conexión era lo primero. Le mostró el fragmento verde. Lyra reaccionó. Sus 3 líneas faciales brillaron brevemente con un tenue color azul. Se puso tensa. Levantó la mano y presionó 2 dedos en la frente de Elias. No fue doloroso, sino como un pulso eléctrico suave. En la mente de Elias resonó una sola imagen, un enorme cielo negro y 2 estrellas fugaces cayendo al vacío. Y un sentimiento: terror, persecución. Cassia tardó más en despertar. Su herida era más grave. Elías tuvo que improvisar un tratamiento médico. Tuvo que cortar la capa orgánica de su piel cerca de la herida. La tocó. La sensación fue cálida, suave, como pétalos de rosa. Cuando Cassia finalmente abrió los ojos, su reacción fue diferente. No había terror. Había una profunda dependencia. Su mirada era más suave, más tierna que la de Lyra. Ella no intentó comunicarse a través de imágenes mentales. En su lugar, cuando Elias le dio un vaso de agua, tomó la mano del hombre. La sostuvo con ambas manos frágiles y la acercó a su mejilla. Era una expresión de profunda calidez. Elías se sintió abrumado. Había pasado años evitando la conexión, y ahora 2 seres de otro mundo lo necesitaban con una intensidad desarmante. El dolor que había guardado por su esposa, por su fracaso en salvarla, se mezcló con la desesperada necesidad de salvar a estas hermanas. Mientras las hermanas se recuperaban, Lyra comenzó a explorar el puesto. Su atención se centró en la consola de comunicación principal. Tocó el panel de control y las líneas faciales brillaron nuevamente en azul. Los monitores parpadearon. De repente, una voz resonó en el puesto, una voz que no era terrestre, sino de un tono armónico, casi musical. Era un lenguaje complejo, melódico, que Elias no podía entender, pero el traductor comenzó a procesar los datos con una velocidad alarmante. La voz se tradujo como: «Hemos perdido a las viajeras». Repito, las viajeras y la llave Eco han desaparecido. Barran la cuadrícula 7 alfa. Que nada quede. La tensión en el puesto se hizo palpable. Lyra retrocedió, con la respiración entrecortada, sus manos cubriendo sus oídos.
Sus ojos se fijaron en el fragmento verde esmeralda que Elías había guardado. Eco. El fragmento era una llave, un objeto de poder, y alguien las estaba buscando. La amenaza ya no era el frío de Kaelu 7, sino la amenaza que venía de las estrellas. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó con las hermanas en la sala común. Las temperaturas bajaron drásticamente, y el viejo reactor de fusión emitía un ruido de protesta. Elías activó el fuego en el hogar simulado, dejando que la luz anaranjada bailara en las caras alienígenas. Lyra se sentó derecha, observándolo con una intensidad analítica. Su vínculo era de supervivencia mutua. Ella estaba agradecida, pero su objetivo era proteger el fragmento y a su hermana. Ella irradiaba una voluntad de hierro, la protectora. Cassia, sin embargo, se deslizó de su litera y se acurrucó junto a Elías, apoyando su cabeza en su hombro, inhalando su aroma a metal y a café. Su vínculo era de confianza y ternura. Ella buscaba refugio, consuelo y el calor incondicional. En ese momento de silencio compartido, Elías sintió algo que no había sentido en años: necesidad. Lyra necesitaba su fuerza y sus recursos para sobrevivir. Cassia necesitaba su calidez y su cuidado para sanar. Ambas querían su presencia. Ambas se inclinaban hacia la calidez de su humanidad. El aislamiento de Elías se había roto, reemplazado por un triángulo de necesidad y afecto. Lyra puso su mano en la de Elías. Esta vez, la imagen fue más clara. Un sistema estelar binario. Su mundo natal, destruido. Una explosión de color púrpura. Y luego, solo el vacío. Elías entendió. No eran refugiadas. Eran las últimas de su especie. Y el fragmento Eco era la única cosa que quedaba. El conflicto se había profundizado. Ya no era solo un rescate, era la preservación de una especie. Una semana después, la herida de Cassia había sanado casi por completo, dejando solo una línea plateada. El traductor finalmente comenzó a descifrar un lenguaje rudimentario, basado en las interacciones y el eco de la nave de búsqueda. Lyra y Cassia no eran hermanas en el sentido biológico, eran caminantes. Una era la núcleo, Lyra, la que llevaba el conocimiento y el fragmento Eco, la protectora, y la otra era la vínculo, Cassia, la que estaba destinada a crear una conexión duradera con una especie receptiva. Su viaje no era una huida, sino una siembra. Lyra usó los paneles de control de Elías y proyectó un holograma en la pared. Era el fragmento Eco. Eco, dijo su voz sintetizada por el traductor, ligeramente metálica, es un depósito, la semilla de nuestro corazón, preguntó Elías, sintiendo un escalofrío. Nosotras somos las guardianas, nacidas para este viaje. Buscar un receptor, una especie lo suficientemente fuerte para sobrevivir y lo suficientemente cálida para nutrirnos. Lyra se acercó a Elías, su rostro anguloso severo. Nuestro mundo fue destruido por el frío, no el frío del espacio, sino el frío del corazón. La competencia, la guerra. Debemos plantar el eco aquí, en su planeta. No puedo llevarlas allí, replicó Elías. Está muy lejos. Lyra interrumpió, su voz firme. El eco solo puede activarse y abrirse para su siembra a través de un vínculo emocional profundo con un receptor. Un lazo que trascienda la lógica y el miedo. Un lazo que debe ser... Elías se quedó sin aliento. El vínculo debe ser con un humano, dijo Lyra señalando a la Cassia. Cassia, el vínculo, ha sido diseñada para ello. Ella debe formar un vínculo de amor con el humano seleccionado. Tú, Elías, si la quieres, el eco se abrirá. Si la amas, nuestra especie tiene esperanza. El giro golpeó a Elías con la fuerza de un meteorito. No solo tenía que protegerlas, tenía que enamorarse de Cassia, la frágil criatura que se acurrucaba a su lado. Su supervivencia, y la de toda una civilización, dependía de su capacidad para dejar ir su dolor y volver a amar. El ambiente en el puesto cambió de protector a intensamente personal. Elías miró a Cassia, que lo observaba con ojos grandes y confiados,
llenos de una calidez que era totalmente real. Ella no lo amaba con un amor humano complejo, sino con la pura devoción de un ser diseñado para el vínculo. Su afecto era honesto, abierto y desesperado. Pero la tensión emocional no terminó ahí. Lyra, la núcleo, comenzó a mostrar una intensa hostilidad hacia Cassia. Una tarde, mientras Elias reparaba el generador, Lyra se acercó a él. No lo tocó, pero se paró muy cerca. El vínculo está diseñado para el amor. Lyra le comunicó con la voz sintetizada. Pero el núcleo está diseñado para la protección. Mi diseño me dice que la especie debe sobrevivir. Lyra levantó su mano y por primera vez tocó su mejilla. Su toque no era cálido como el de Cassia, era firme y frío, como el metal. Yo puedo proteger el eco y protegerte a ti, mejor que ella. Mi amor es el amor del deber, de la estrategia, del aseguramiento de la especie. Si Cassia falla en encender tu corazón, yo lo haré. Me aseguraré de que el amor florezca, aunque tenga que... Lyra lo estaba desafiando, no solo para amar, sino para elegir. La elección era entre el amor abierto y necesitado de Cassia, y el amor estratégico, poderoso y protector de Lyra. Ambas lo querían, pero por razones diferentes, aunque con el mismo objetivo, la supervivencia del eco. Elias ahora estaba en el centro de un conflicto emocional y cósmico. La tormenta en Kaelu 7 se había calmado, pero una tormenta más oscura se desataba dentro de las paredes del puesto avanzado. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una carrera contra el reloj emocional. Elías intentó concentrarse en la supervivencia, en cómo encender una nave o cómo contactar a Nova Terra, pero los ojos suplicantes de Cassia no lo dejaban. Cassia no presionó, solo existía cerca de él. Si él estaba bebiendo café, ella estaba a su lado, sosteniendo su brazo. Si él reparaba un panel, ella le pasaba las herramientas, imitando sus movimientos con una precisión silenciosa. Una noche, Elías estaba mirando una foto holográfica de su esposa. Cassia se acercó y miró el holograma, sin entender. Levantó su mano y la colocó sobre el cristal. Luego miró a Elías. Sus ojos negros se encontraron con los suyos. No había celos, solo una profunda compasión. Cassia no podía hablar de amor, pero podía mostrarlo. Ella desmanteló el dolor de Elías con la pureza de su afecto. Ella no era un reemplazo de su esposa, sino una nueva oportunidad. Una oportunidad para que su corazón, congelado por el dolor, volviera a latir. Elías se echó a llorar, por primera vez en años. Cassia simplemente se acurrucó más cerca. Su tacto, esa seda iridiscente, era la única ancla que tenía. Él la sostuvo, no por obligación, sino por una necesidad incontrolable. La amaba. No era el amor salvaje de la juventud, sino un amor tranquilo, profundo, que era la base de la supervivencia. Mientras Elias se acercaba a Cassia, Lyra se retiraba. Se volvió fría, calculada, casi distante. Elias sabía que la amenaza de la nave de búsqueda alienígena era inminente, pero la tensión entre las hermanas era la más peligrosa. Elias encontró a Lyra en el observatorio, mirando la tormenta de nieve. Su postura era rígida. Preguntó Elias, rompiendo el silencio. Lyra se giró. Las líneas en su rostro brillaban en rojo, un color que Elias no había visto antes. No era ira, era dolor. Cassia es el vínculo, pero yo también siento, Elias. Soy la núcleo. Yo llevaba nuestro mundo. Yo soporté la explosión. Mi deber es proteger el futuro. Pero mi corazón, dijo señalando su pecho con un dolor evidente, solo quiere un hogar. Yo veo el afecto que le das a ella y lo necesito también. Mi amor por nuestra especie es real, pero mi necesidad de ti... Lyra se derrumbó, no físicamente, sino emocionalmente. Las lágrimas, que parecían pequeñas perlas de mercurio, cayeron por su rostro. Tú eres nuestra única calidez. Ella te da refugio. Yo quiero compartir la carga. Quería que me eligieras. El conflicto interno de Lyra era su miedo. Miedo a fallar y miedo a ser la hermana abandonada en el frío. Su amor no era estratégico. Era el amor de una líder que se sentía sola,
desesperada por una mano que la guiara. Elías se dio cuenta de la profunda complejidad de su situación. No podía elegir. No quería elegir. Ambos amores, el tranquilo y el feroz, eran necesarios. Cassia lo sanó del pasado. Lyra le dio fuerza para el futuro. Lyra, al ver el genuino amor de Elías por Cassia y su compasión por ella, dio un paso atrás. El eco, dijo Lyra, su voz más suave, necesita el amor, no la posesión. La calidez del corazón debe ser pura. Te amamos a ti, Elías. No importa quién de nosotras esté a tu lado. En ese momento, la atmósfera cambió. Elías sintió un tirón en el pecho. Lyra miró el fragmento eco que Elías había sacado. Estaba empezando a brillar con una luz intensa. Activación. Amor humano detectado. En el exterior, el sensor de largo alcance del puesto gritó su alerta. Nave múltiple detectada. Aproximación rápida. El tiempo se había acabado. El puesto se sacudió. El aire acondicionado se apagó. El frío de Caelus 7 comenzó a infiltrarse. ¡La nave!, gritó Elías, agarrando su rifle. Lyra, con la determinación de una guerrera, tomó el control de la consola. El eco necesita un entorno seguro. No podemos sacarlo de aquí. Debemos... El fragmento verde esmeralda ahora pulsaba con una luz que llenaba la habitación. Se acercó a Cassia. Ella levantó la mano. Elías, Cassia comunicó, por primera vez con un lenguaje traducido fluido, aunque con una ternura inconfundible. Mi vínculo está completo. Se volvió hacia Lyra. Núcleo. La siembra. Cassia, con una resolución que hizo que Elías se sintiera más pequeño, presionó el fragmento eco en el centro de su pecho. El metal se fundió con su piel iridiscente. Ella dejó escapar un grito silencioso y hermoso. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz verde esmeralda y plateada. El eco es ahora parte de ella, dijo Lyra, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la nave exterior, el techo del puesto gemía bajo un bombardeo invisible. Trozos de metal cayeron. Tenemos que escapar, dijo Elías, agarrando el brazo de Cassia, que estaba débil por el proceso. No, dijo Lyra, deteniéndolos. No hay escape, no para nosotros. El vínculo es más fuerte con la proximidad. El eco debe activarse en el sitio. Lyra le entregó a Elías su rifle de fusión. Te amo, Elías, por la forma en que amaste. Ella no le dio tiempo para responder. Lyra corrió hacia la puerta principal de la esclusa. El núcleo protegerá el vínculo, gritó Lyra. Yo soy la protectora. Lyra salió del puesto avanzado. Su figura plateada, apenas visible en la ventisca, corrió hacia el rover, que se había convertido en un objetivo brillante para la nave de búsqueda. La nave alienígena, una máquina elegante y negra con tentáculos luminosos, enfocó su fuego en el rover. Elías gritó. Lyra corrió por la nieve, arrastrando al rover con un cable de remolque, alejándolo del puesto. Era una desviación, un sacrificio consciente para darle tiempo al vínculo. Una luz azul brillante, un rayo de energía pura, impactó en el rover. La explosión no fue grande, sino limpia. El rover desapareció. Lyra desapareció con él. Elías cayó de rodillas. El dolor era un aguijón helado. Había perdido a Lyra, la protectora. En ese instante de dolor, Cassia colocó su mano en la mejilla de Elías. La luz verde de su pecho era más brillante que nunca. Ella no se ha ido, dijo Cassia, con voz tranquila. Ella está en el eco. Ella es parte de la semilla. Ella. La nave de búsqueda alienígena, ahora sin su objetivo principal, dirigió su atención al puesto. Los sensores gritaron, «Arma principal preparada». Elías se levantó. Su amor por Cassia, el dolor por Lyra, se fusionaron en una única y poderosa determinación. «No van a tocarla», gruñó. Abrazó a Cassia. El calor de su humanidad, su amor, su desesperación, se vertió en el vínculo. Gritó Elías, «¡Por ella! ¡Por Lyra!». La luz de Cassia se intensificó. El puesto vibró. La nieve en el exterior se detuvo. La nave de búsqueda,
A punto de disparar, se detuvo. Sus sistemas fallaron. Un pulso de energía, de un color blanco cegador, emanó de Cassia. No fue una explosión, fue una oleada. La energía del eco no era destructiva, era creativa. Se extendió por Caelus 7, cubriendo el planeta. El frío de Caelus 7 comenzó a disminuir. La nieve se detuvo. El cielo, por primera vez, se abrió. El eco se había activado. Había plantado su semilla. Una semana más tarde, el puesto avanzado seguía en pie, maltrecho pero estable. Caelus 7 no era el mismo. El frío persistente había desaparecido. La superficie estaba cubierta por un fino, verde y cálido musgo que se extendía desde el puesto como un río de vida. El eco había liberado su información, su ADN, y había reprogramado la atmósfera. Elías y Cassia se encontraban en el exterior. Cassia era diferente. Las líneas iridiscentes de su piel eran ahora permanentes, un mapa de energía. El fragmento eco había desaparecido, absorbido, pero su esencia, la memoria de su especie, brillaba en sus ojos. «Nuestro mundo está aquí, Elías», dijo Cassia, respirando el aire, que ahora tenía un ligero olor a tierra húmeda. La semilla. Elías la abrazó con fuerza. El amor que sentía era inmenso. El lazo era inquebrantable. Cassia era su ancla, su milagro. Dijo Elías con voz ahogada. Cassia le sonrió con una dulzura profunda. El núcleo. Ella está en todas partes, Elías. El eco no solo es vida, es memoria. Ella es la calidez de esta nueva tierra. Su sacrificio nos hizo uno. El mensaje final fue claro. El amor es la única fuerza de la naturaleza que puede derrotar al frío de la indiferencia. El calor humano es el catalizador de la vida, incluso para las estrellas. Elías y Cassia se preparaban para la larga, y ahora posible, ruta de regreso a la Tierra. La nave de búsqueda alienígena se había retirado, derrotada no por las armas, sino por la repentina proliferación de vida. Mientras empacaban, Elías encontró algo. En una caja de equipo olvidada, había una última reliquia de Lyra. Era la capa orgánica violeta que él le había llevado, y en el bolsillo interior, un trozo de papel de aluminio oxidado. Elías lo abrió. Era un mensaje traducido. Elías sintió un escalofrío que no era de frío. Lyra no se había ido. El núcleo estaba en el eco. La semilla se había sembrado. Ella era el alma de Caelus 7. Y la frase, «nos vemos», no era una despedida, sino una promesa. El calor humano de Elías había salvado a una especie, pero al hacerlo, había creado un vínculo de amor eterno con dos hermanas. El vínculo era Cassia. El núcleo era el nuevo mundo. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero también de una calidez alienígena y profundamente humana. El largo invierno de Elías Cael había terminado.